Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de distintas técnicas de trasplante de córnea. Primero nos va a hablar la doctora Paola Rinaudo de DALC y VISAEC. La doctora Rinaudo se formó en el Hospital de Clínicas y es la encargada de córnea y cirugía refractiva de la Fundación Zambrano. Después tenemos un invitado especial que es el doctor Federico Cremona, jefe de la sección córnea del Hospital de Clínicas, que nos va a hablar un poco de DIMEC. Les recuerdo que las preguntas se pueden hacer por Zoom y por Facebook. Empezamos con la doctora Rinaudo. La Pau, buen día. Buenos días a todos, feliz Día de la Patria para todos y gracias por estar hoy, que es 25 de mayo, feriado, con nosotros. Bueno, en una nueva entrega de estas jornadas de actualización, vamos a hablar de los 3 tipos de injertos laminares que se están utilizando en la actualidad, siempre desde un enfoque para el oftalmólogo general y explicando bien cada una de las técnicas. Vamos a empezar entonces con DALC. Bueno, el DALC es la queratoplastia laminar anterior profunda. Quiere decir que lo que cambiamos es la parte anterior de la córnea, sería todo el estroma, y ahora vamos a ver entonces cuáles son las enfermedades que tienen esta indicación. Se conserva el endotelio, como se ve acá en la figura, que normalmente está sano en este tipo de pacientes. El injerto laminar anterior profundo fue descrito en los principios del siglo pasado, pero no fue hasta 1970 que el doctor Malbrand describió la técnica de layer by layer, que es la técnica manual para disección del extremo profundo, que se hizo un poco más popular esta técnica, y realmente terminó de ser tomada como más de rutina, después en el 2002, cuando el doctor Anwar describió la técnica de la gran burbuja. Ahora vamos a ver. Nosotros los que estamos utilizando es la técnica de la gran burbuja, que tiene unas cuantas ventajas sobre la técnica de la disección manual, ya que la interfase que queda entre la córnea donante y el endotelio del paciente es muchísimo mejor y las agudezas visuales posoperatorias son mejores. También se puede utilizar el láser de femtosegundo, tanto para hacer los cortes como para hacer la queratectomía superficial, pero siempre para hacer la burbuja de Anwar es necesaria la inyección de aire y la disección finalmente de forma artesanal. ¿Cuáles son las indicaciones entonces? Todas las enfermedades en las cuales tengamos afectado solo el estroma y que tengamos certeza de que el endotelio del paciente es sano. La indicación más frecuente es el queratocono, también puede ser en algunos casos de degeneración marginal pelúcida, en las cicatrices estromales, por ejemplo, posherpéticas, que no hayan tenido disiforme, que no hayan tenido afectación del endotelio, y en la mayoría de las distrofias estromales que no tengan justamente afectación del endotelio. Entonces, en todas estas indicaciones en cuales el endotelio está sano, siempre va a ser mejor para nuestro paciente que hagamos una técnica lamelar y que conservemos su endotelio, y ahora vamos a ver cuáles son las ventajas. Las ventajas son que la sobrevida a largo plazo del injerto es muchísimo mejor, seguramente con un solo injerto, si no tiene complicaciones, va a tenerlo para toda la vida el paciente. El rechazo inmunológico es mucho menor, porque ustedes saben que el rechazo inmunológico más frecuente es el rechazo endotelial, y eso no lo tendríamos en este caso porque el endotelio es el propio. La necesidad de corticoides por esta misma causa es muchísimo menor. Si nosotros utilizamos corticoides aproximadamente por un año en un trasplante penetrante, en general a los 6 meses podemos estar dejando el corticoide en los injertos laminares. El seguimiento entonces se hace más sencillo para pacientes que por ahí son del interior, el seguimiento es menor, la cantidad de consultas en el posoperatorio son menores, los puntos se pueden sacar a los 6 meses porque la cicatrización y la unión del donante y receptor es mejor, entonces con menos controles en el posoperatorio, por ahí si el paciente tiene que ir y venir, esta es una técnica que es ideal. Pueden utilizarse además córneas de menor calidad porque no tenemos que fijarnos cuál es el recuento endotelial del paciente, aunque siempre igualmente del donante, aunque siempre igual recomendamos que la córnea que tengamos cuando vamos a un trasplante laminar sea buena por si tenemos que convertir a un injerto penetrante. Y por todo esto que les vengo diciendo, ya que menor necesidad de corticoides, la incidencia de la hipertensión ocular en el postoperatorio es muchísimo menor, y el daño que podemos llegar a dejar el nervio óptico, por supuesto que es mucho menor. Entonces, este es un trabajo que les quería mostrar, que es un trabajo que hizo una comparación entre queratoplastia penetrante y DALC en pacientes con
cicatrices corneales, el 36% tenían cicatrices corneales, el 28, casi 29% eran queratoconos y un 13% eran distrofias. ¿Y qué es lo que buscaron? Buscaron cuáles eran los outcomes y sobre todo las complicaciones, y lo que mostraron es que la queratoplastia penetrante tiene mayor riesgo de rechazo endotelial, por supuesto, mayor cantidad de problemas epiteliales y mayor cantidad de glaucoma en el postoperatorio. El DALK tiene una incidencia de glaucoma menor, los problemas epiteliales, aunque sí son sí se pueden presentar en el DAC, son menores si lo comparamos con la queratoplastia penetrante, y obviamente que el rechazo endotelial no lo vamos a tener. Y lo que es la sobrevida del injerto, que este estudio lo vio a los 2 años, la sobrevida del injerto de la queratoplastia penetrante para ellos fue del 90%, y para la técnica de DAL con burbuja de Anwar fue del 100%. Quiere decir que a los 2 años todos los trasplantes lamelares anteriores con técnica de Big Bubble estaban en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo es esta técnica? Lo que tenemos que hacer es lograr una disección del estroma del paciente con respecto a la capa que tiene la membrana de Desemet. Antes de, cuando lo descubrió Anwar, todavía no se había descrito lo que es la capa de DUA, y ahora después al final vamos a ver una diferencia entre lo que es la burbuja tipo 1 y tipo 2, pero para empezar un poco a hablar de la técnica, lo que tenemos que hacer es separar el endotelio del paciente del estroma. Esto se logra con una inyección de aire que puede ser realizada con distintos tipos de dispositivos, puede ser con pequeñas cánulas, o lo que utilizamos nosotros, yo utilizo de rutina siempre la aguja 30G con el bisel hacia abajo. Entonces, con la aguja 30G lo que vamos a hacer es generar esta burbuja de aire que nos produce un plano de disección entre el endotelio del paciente y el estroma superficial. Acá se ven estas fotitos acá abajo, como con la aguja se va inyectando aire, se va generando esta burbuja, que va creciendo hacia la trepanación. Normalmente la burbuja no tiene más de 8 milímetros de diámetro, hasta ahí llega porque es el lugar hasta donde existe la capa de DUA. O sea que no deberíamos hacer trasplantes más grandes porque si no se nos puede complicar la disección en este paso. Bueno, vamos a ver un pequeño video para ver un poco los pasos. Lo primero que se hace es la trepanación. La trepanación tiene que ser profunda, pero no perforante obviamente, porque es una cirugía que vamos a estar todo en la parte corneal, vamos a tratar de no ingresar al ojo. Siempre la marcación, porque lo que nos puede pasar es que se llene de enfisema la córnea y perdamos el lugar donde hicimos la trepanación. En este caso yo hice la inyección de aire sin hacer queratectomía lamelar, porque era un queratocono bastante avanzado y ya sabía que estaba fino, o sea la paquimetría central era baja, y fíjense cómo se va formando la burbuja. Se generó un poquito de enfisema en este sector, pero acá el borde de la burbuja se ve bien. No fue una burbuja muy grande, pero eso no trae problemas. Ahora vamos a ver cómo eso se resuelve. Si no hicimos la queratectomía como primer paso, que en la mayoría de los cirujanos en general lo hacen, pero bueno, en este caso yo también lo hago en general primero, pero no lo hice porque la córnea era muy fina, entonces para que no me quede tampoco el lecho por debajo y después poder perforar, opté por hacer la inyección de aire al principio. Fíjense qué profundo que estaba, que se disecaba solito. Después lo que hacemos es destechar. El destecho lo hacemos con un poquito de viscoelástico. Acá no se va a ver mucho movimiento porque, como vieron, no entré en cámara anterior, no tengo paracentesis, entonces no hay aire en cámara anterior y no se ve mucho el desplazamiento del aire cuando se destecha la burbuja. Yo estoy utilizando esta tijerita, que es una tijerita que la diseñó Holland, que la verdad que es bárbara, la súper recomiendo siempre porque pues se tiene la punta Roma y no hay riesgo de que podamos romper la DUA que está por debajo. Siempre que las burbujas son pequeñas, es muy importante con una espátula terminar de formar el plano, sobre todo llegando hacia la trepanación, que es en el lugar donde se dan las perforaciones más frecuentemente, por lo cual hay que asegurarse de que esté bien separado antes de utilizar las tijeras de córnea, que las usamos para sacar lo último que nos queda de los pétalos estos que fuimos formando del estroma superficial, y del estroma subyacente, perdón. Es muy importante que saquemos todo lo que tenemos de las rebabas, que no dejemos nada, porque debemos asegurar un encastre perfecto del donante con el receptor, para que la revitalización en el postoperatorio sea buena.
Y después se sutura normalmente, obviamente que sacamos el endotelio del donante, y después se sutura de manera normal. En los casos en los cuales no tiene paracentesis y no se hizo descompresión de la cámara y el ojo tiene muy buen tono, hay que asegurarse que los puntos queden bien tensos, bien ajustados, para que no haya después puntos que se nos aflojan en el postoperatorio. Fíjense que en este caso no ingresé en ningún momento en cámara anterior, o sea que termina siendo una cirugía de la parte externa, de la superficie ocular, con todos los beneficios que eso tiene. Normalmente los astigmatismos son más bajos, la unión entre el donante y el receptor es mejor, es más fuerte, tiene más resistencia en caso de que el paciente tenga un trauma, como esta cicatrización es mejor, entonces como les dije antes, los puntos se pueden sacar a los 6 meses. Van a ver que ahí se forma perfectamente el cuadrilátero que buscamos para que el trasplante esté bien dividido y bien repartido el tejido, y que no tengamos sorpresas en el postoperatorio. Y siempre igual al final chequeamos con el queratoscopio cómo están los anillos de Plácido. Esta es una técnica, o sea, un caso estándar. Ahora vamos a ver este otro casito, que es un paciente que tenía anillos, que no le fue muy bien. Fíjense que en este caso también estaba bastante avanzado y empecé sin hacer la queratectomía, pero no, por ahora estoy logrando solo enfisema con la inyección de aire. Fíjense cómo se ve el depósito de hierro que se da acá en la irregularidad que generan los anillos en la córnea, lo ven acá. También se puede ver muy fácilmente el ápex del cono cuando estamos haciendo esta técnica y queda enfisema, podemos ver el ápex del cono muy fácilmente. En este caso, fíjense que no logro la burbuja, la recomendación siempre es seguir adelante, a pesar de que no logremos la burbuja en las primeras instancias, hacer queratectomía y seguir inyectando más profundo. Fíjense que estaba, obviamente con toda la córnea, no he hecho la queratectomía, estaba en superficial, todavía tenemos los anillos en la parte más profunda de la córnea. Ahora sí que voy un poco más profundo, me voy hacia otro sector, no en el mismo lugar donde había inyectado, y ahí se forma fácilmente la burbuja. Hay que tratar de no seguir inyectando una vez que pasó los 8 milímetros, porque podemos tener un estallido de la membrana de cemento. En este caso sí le hice una paracentesis, porque me había quedado muy a tensión, porque inyecté mucho más aire, y nuevamente con la tijera de Holland sacamos todo el estroma suprayacente. En este caso, como tenemos los anillos, pueden optar por sacar los anillos primero, pero no es tan fácil. En general es más fácil sacar los anillos cuando ya estamos cerca del plano profundo. Fíjense que acá ya lo que queda abajo es membrana de Dubé y de Semet y endotelio. Quedó algo de aire en cámara anterior, que en general suele pasar por transficción por el trabeculado, por este sector donde hubo mucha entrada de aire al estroma. Una vez que terminamos de hacer los pétalos nuevamente, vamos a sacar los anillos. Hay distintas técnicas para sacar los anillos. La realidad es que se puede destechar con un 15 grados, que ahora lo vamos a ver, o se pueden sacar del túnel con un Sinski, o si tienen la caja de anillos, con nuestros instrumentos que nos dan para colocar los anillos, podemos sacarlo. Ahí tenemos uno. Fíjense que, o sea, los anillos realmente no es que estaban mal colocados, están bien profundos. O sea que evidentemente este caso de queratocono por ahí era para un injerto, esa era la indicación. Pero bueno, a veces por ahí se probó con los anillos para ver a ver si le dábamos mejoría y que el paciente estuviera satisfecho, pero no fue así. No mejoró tanto la agudeza visual con los anillos, y era un paciente intolerante al lente de contacto, por lo cual, como no tuvo un buen resultado con los anillos, pasamos a realizarle un injerto, que es el siguiente paso terapéutico. Fíjense que este anillo ya sale mucho más fácil, porque si uno hace el movimiento en el ángulo correcto es más sencillo. Después tenemos que llegar bien hacia la trepanación. En este caso no utilicé tanto la espátula, porque la burbuja había sido mucho más grande. Entonces, como la burbuja había sido más grande, ya el plano de disección estaba mucho mejor,
Igual lo podemos rechequear con la espátula para mayor seguridad, pero fíjense que el plano estaba creado perfectamente. En el caso anterior había ciertas espículas de adherencia todavía entre el estroma y la membrana de dúa inferior. O sea que en este caso, si uno hace una burbuja más grande, es un poco más sencillo y el riesgo de perforación es menor. Nuevamente sacamos con tijeras de córnea, tienen que asegurarse que las tijeras de córnea tengan la punta bien roma, no utilizar las tijeras que tienen puntas con mucho filo, y nuevamente se sutura, siempre las suturas bien tensas, porque estamos suturando un ojo que tiene tensión, que tiene presión intraocular positiva, no es como en las queratoplastias penetrantes que tenemos presión intraocular cero. Entonces, para evitar que se nos aflojen los puntos en el posoperatorio, tenemos que hacer las suturas bien tensas. Muy bien. Bueno, y hace unos años, en el 2015, apareció esta publicación por el doctor Dúa, que describió esta nueva capa de estroma condensado en la parte más profunda de la córnea, y describió la diferencia entre dos tipos de burbujas que se pueden presentar cuando hacemos una técnica de DALK con la burbuja de aire de Anwar. En el caso, en la figura A, lo que vemos es una burbuja tipo 1, que es la que siempre tratamos de formar, que es la que se forma hasta los 8 milímetros, y que deja por debajo este lecho ligeramente rugoso que tiene algunas espículas de colágeno todavía, y la burbuja tipo 2, que se forma entre la DUA y la de CEMET, que es totalmente lisa y brillante, pero es lo que no queremos en general en la cirugía, que es una burbuja muy, porque es un lecho muy, muy delicado y que se puede perforar con cualquier pequeña maniobra de la cirugía. Y vamos a ver este pequeño casito en el cual hicimos la trepanación. A veces cuando no se logra la profundidad necesaria, se puede profundizar con un 15 grados, era un queratocono bastante avanzado, otra vez no hice la queratectomía lamelar, y sí hicimos hice la inyección de aire primero, y fíjense que se genera una burbuja más grande, que se acerca más hacia la periferia, y está excéntrica, está descentrada. Normalmente la burbuja tipo 1 siempre está centrada y no pasa los 8 milímetros centrales. La burbuja tipo 2 puede ser excéntrica. En este caso hice la paracentesis para descomprimir un poco, porque el ojo estaba muy tenso. Después destechamos nuevamente con viscoelástico, y fíjense qué fácil corre la espátula cuando ingresamos. O sea, el plano estaba perfectamente creado, pero lo que tenía por debajo era directamente en la membrana de CEMET. En este caso estamos cortando con las tijeras de córnea, que también se puede. Lo que tienen que tener cuidado es que no tenga punta filosa, o sea, que tenga la punta roma para no romper. Venía todo bien por ahora, no había pensado en convertir, porque como todo me iba muy bien, aunque algunos autores recomiendan convertir una vez que tenemos una burbuja tipo 2, porque el riesgo de perforación es muy alto, pero fíjense que con mucho cuidado todo anduvo bien. Sacamos el endotelio, este endotelio lo podemos utilizar para realizar luego un DIMEC, que después nos va a hablar el doctor Cremona, y suturamos. Y fíjense que acá en este puntito me relajé un poco y no estuve tan atenta, y con la cola del nylon, fíjense lo que pasó. Se pinchó la de CEMET que estaba por debajo. Y en este caso no tenemos mucha opción, porque en realidad ya el endotelio ya se lo habíamos sacado, y nada, tenemos que seguir suturando. Lo que hicimos con este paciente fue en realidad reconocer que la de CEMET se había enrollado y se había roto solo en la parte inferior, y lo que hicimos fue colocar aire en el posoperatorio, al final de la cirugía, perdón, y en el posoperatorio evolucionó bien. Tenía un sector que no tenía de CEMET, pero la mayoría de la córnea estaba transparente, y al cabo de más o menos un mes, unos 45 días, se puso transparente toda la córnea. Por suerte no tuvo pseudocámara y no tuvimos problemas. O sea que la inyección de aire nos puede salvar en este caso, aunque en realidad creo que cada vez que tengamos una burbuja tipo 2, por ahí es mejor directamente convertir a una queratoplastia penetrante. En este caso hay que hacer una ilectomía inferior siempre, porque la inyección de aire y dejar el aire
o sea, la cámara completamente llena de aire para que la DCM que se rompió se pueda pegar, nos da muchísimo riesgo de bloqueo pupilar. Fíjense ahí, este es donde estaba enrollada, fíjense que esa burbujita no termina de moverse porque hay algo que la está frenando, ahí donde estaba enrollada la DCM. Lo que hicimos fue colocar aire desde el otro lado para tratar de expandirlo. Y la verdad que en este caso anduvo bien, pero es los menos. Más que nada lo puse para poder ilustrar la diferencia entre lo que es una burbuja tipo 1 y una burbuja tipo 2. Ahí vemos la irectomía inferior, y finalmente el aire en toda la cámara para tratar de que la DCB se pegara al estroma superficial, al estroma del donante. Bueno, habiendo terminado un poquito con DALC, vamos a pasar a hablar entonces de DISEC y a los injertos endoteliales. El DISEC es un injerto endotelial que se hace automatizado con un microquerátomo, que ahora lo vamos a ver. Lo que hacemos primero es extraer la membrana de CEMET enferma del paciente. Acá el gráfico lo muestra en un paciente pseudofáquico. Y luego se coloca una laminilla de estroma profundo que lleva membrana de CEMET y endotelio del donante. En general, esta laminilla tiende a tener un espesor entre 90 y 150 micras cuando lo estamos colocando, pero después con el tiempo cada vez más se va afinando y los resultados visuales por ahí no son tan buenos como el DIMEC en el postoperatorio inmediato, pero con el tiempo la agudeza visual cada vez va mejorando y la interfase se remodela. ¿Cómo se realizan? Se realiza con una cámara artificial. Acá vemos dos tipos de cámaras artificiales, hay algunas que son descartables, estas son de la casa Moria, y esta es la cámara artificial más tradicional. Se monta la córnea, que tiene que tener un anillo escleral mayor a 3 milímetros aproximadamente, para que tengamos una buena coadaptación con el sistema y que esté bien cerrado. Y después se utiliza un microquerátomo como los que se utilizan para excimer, con una placa de 300 o 350, dependiendo de la paquimetría de la córnea que nos dieron, para tratar de generar esa laminilla de estroma profundo con endotelio. Después hay que trepanarlo, podemos utilizar cualquier tipo de trépano, los de succión o los trépanos comunes, y se puede utilizar pinza como la pinza de Ogawa para introducirlo dentro del ojo, pero lo que más resultado da, y los que estoy utilizando yo, son la pinza que diseñó el doctor Busin, con la espátula, que la verdad que nos da mucha seguridad y nos ayuda, y además tenemos menos chances de estar poniendo el injerto en una orientación equivocada. En cuanto a los trabajos que muestran, este es un trabajo del Dr. Price, que es pionera en esta técnica, nos muestra que el DISEC, comparado con la queratoplastia penetrante, después de 3 años, este trabajo, tuvieron 173 casos analizados, el DISEC tiene menor riesgo de rechazo, tiene menor riesgo de infecciones y mejores resultados refractivos. El riesgo de hipertensión ocular en el postoperatorio es bastante similar entre la queratoplastia penetrante y el DISEC, pero el manejo es muchísimo más sencillo y el postoperatorio es más corto. Es como si fuera la FACO de los trasplantes. Y ahora en el DIMEC, que los va a hablar el doctor Cremona, aún más. O sea, si un paciente con un trasplante penetrante lo tiene todo el año viniendo al consultorio para controles postoperatorios, un paciente con un DISEC viene a 2, 3 controles, después un control al mes a los 45 días, y no les digo que se olvidan de ese paciente, pero lo tienen que controlar muchísimo menos frecuentemente. Y las complicaciones, este es otro trabajo de 430 casos, que muestra cuáles son las complicaciones del DISEC. La complicación más frecuente es el glaucoma secundario, o la hipertensión ocular secundaria en el 11% de los casos, porque en realidad como el rechazo endotelial es el más frecuente, y en este caso estamos cambiando el endotelio puntualmente, el corticoide se sigue utilizando bastante, por lo cual la hipertensión ocular en el postoperatorio es elevada, igualmente es menor a la queratoplastia penetrante, pero esa es la principal complicación. Y la segunda es la dislocación del lentículo en el postoperatorio, en este trabajo muestran casi un 5%, y otra complicación menor es el bloqueo pupilar por el aire.
Pero fíjense que las complicaciones son muchísimo menores que la queratoplastia penetrante. Bueno, ¿y para qué casos? Por ejemplo, para casos de queratopatía bullosa pseudofáquica, como este caso, y para la distrofia de Fuchs. Después hay otros casos de agotamiento endotelial, que también se puede utilizar el DISEC, pero en general las dos indicaciones estrella es la queratopatía bullosa y la distrofia de Fuchs. Hoy en día creo que queda reservado para aquellos casos que no se pueda realizar DIMEC. O sea, en los casos que la visualización no es tan buena, podemos utilizar el DISEC en el lugar del DIMEC, y en aquellos casos en los cuales la integridad del segmento anterior, por ahí si el paciente tuvo una FACO complicada, terminó con una queratopatía bullosa, que hay mala visualización, es mucho más seguro realizar un DISEC que realizar un DIMEC. Bueno, vamos a ver este casito, que es una paciente que ya operé hace unos años, es una señora con una queratopatía bullosa. Fíjense, acá tiene las cicatrices de la FACO y de las dos paracentesis. Normalmente, igual, a pesar de que tenga eso, si pasaron unos años, hacemos una nueva paracentesis inferior para hacer una irectomía periférica. Esto también lo pueden hacer con llave en el preoperatorio, para evitar complicaciones de sangrado, por ejemplo. Después, normalmente utilizamos un mantenedor de cámara, porque no se utiliza viscoelástico, a menos que hagamos un triple procedimiento, que ahora vamos a ver otro caso, pero como no utilizamos viscoelástico, para generarnos espacio en la cámara anterior, utilizamos el mantenedor de cámara, que tiene que estar con muy buena altura. Lo primero que hacemos es extraer la DSMT enferma del paciente. Fíjense que no se ve muy bien, un poco porque no está en foco, pero la mayor, en realidad, o sea, se ve mal el video por el edema que tiene el paciente en la córnea. Y luego, por una incisión enfrentada, pasamos esta pincita que es de 23G, para saber que sale bien del otro lado, y esta es la espátula de Bucin, que tenemos en el endotelio hacia arriba. Después la acomodamos con la misma pinza. Esto va a quedar como ligeramente plegado, y con esta pincita nos acercamos a la incisión contralateral y damos vuelta entonces la espátula de Bucin. Sabemos que el endotelio está ahora hacia abajo, y tomamos el injerto y lo ingresamos. Cuanto más grande es la incisión, menor pérdida de células endoteliales. Esto está probado por muchísimos trabajos, tanto el doctor Price como el doctor Bucin, que tiene muchísima experiencia. Las incisiones se recomiendan entre 3,5, por ahí 4 milímetros, para que el ingreso sea más cómodo y no haya tanta pérdida de células endoteliales. Fíjense que ahí no se desplegó totalmente, pero no hay problema. Una vez que sacamos la pinza, fíjense que el fluido que llega desde el mantenedor de cámara lo terminó de desplegar. Y el último paso es colocar aire por debajo del injerto, una vez que ya cerramos todas las incisiones. Algunos cirujanos por ahí dejan sin cerrar todas las incisiones, pero bueno, depende un poco del instrumental que uno tenga y de cómo están las incisiones, pero la realidad es que lo más seguro es cerrarlo, y ahí vemos el injerto bien posicionado, y vemos estas como arruguitas que se empiezan a formar. Eso muestra que no hay nada en la entrecara. Y vamos a ver este otro caso. En este caso se hizo la FACO en el mismo momento, es un triple procedimiento. No mostré la FACO porque no tiene ninguna particularidad. En el caso de que lo hicimos combinado con FACO, podemos sacar en el momento que tenemos viscoelástico la DSMT, y es muchísimo más sencillo. Van a ver que fácilmente se saca, y además la visualización es bárbara. Siempre tratando de no pasar por el centro, lo vamos despegando y nos vamos trayendo desde la periferia hacia el centro sin tocar el estroma, para no dañarlo y no dejar cicatrices estromales que puedan después bajar la agudeza visual en el postoperatorio. Y una vez que sacamos toda la DSMT y la dejamos ahí en la incisión, la podemos sacar con cualquier pincita. Siempre es bueno, una vez que la sacamos, chequear qué cantidad de DSMT sacamos. Después, muy importante, sacar el viscoelástico. El viscoelástico, si no, puede generarnos dislocación del lentículo, porque se queda entre el lentículo y la córnea. La irectomía inferior, en este caso, se hace por la misma paracentesis del chopper, por eso queda en ese lugar un poquito excéntrico.
que vendría a ser en hora 5 más o menos. Acá estoy operando de temporal y es un ojo izquierdo. Y ahí vemos nuevamente que ingresa el lentículo donante. Lo mismo, último paso, colocar aire. Si no quedó atención, podemos con una aguja 30G llegar con más aire. Para asegurar, hay que dejarlo bastante hipertenso. En general, si tenemos la irectomía inferior permeable, no hay problema con el bloqueo. Y para centrarlo se pueden utilizar las incisiones de Price, que son además para drenar el líquido que puede quedar en la entrecara, entre el lentículo y la córnea del paciente. Fíjense ahí cómo salió el líquido. Y además lo terminamos de centrar. Bueno, muy bien. Bueno, y la última técnica que les queremos contar en esta mañana es el DIMEC, que es un poco la estrella de los injertos endoteliales hoy en día, en la cual solamente acá ven un inmunosetivizante, la diferencia entre un DISEC. Fíjense que el DISEC está bastante fino, pero deja este escaloncito en la periferia, obviamente porque tenemos estroma y membrana de Sievet. En cambio, la restauración del DIMEC es muchísimo más anatómica, casi no se ve nada en el bisante, por lo cual lo único que estamos trasplantando al paciente es la membrana de Semet con sus células endoteliales. Este es un artículo que está escrito por el doctor Mérez con otros colegas, que muestra cuáles son las bondades del IMEC. Obviamente que el doctor Mérez fue el que desarrolló la técnica y lo compara con el DISEC y con el Ultra Thin DISEC, que es el DISEC más finito. Nos muestra que en los 6 meses, a los 6 meses del postoperatorio, el 80% de los ojos que se realizaron un DIMEC tienen una agudeza visual mejor corregida, mayor a 20/25. Y casi el 50% alcanza el 20/20. No es que esto no sea posible con el DISEC, sino que es menos frecuente. Menor cantidad de pacientes tienen 20/20 con DISEC por un tema de la interfase entre el lentículo del donante y la córnea, por lo cual la restauración más anatómica de la enfermedad endotelial es el DIMEC. Y otra cosa muy importante es que el DIMEC tiene un shift hipermetrópico muchísimo menor. Ustedes saben que cuando se coloca el taco del DISEC y hacemos una FACO en el mismo momento, hay que calcular la lente para cerca de -1. Este trabajo dice que el shift es de +1,50, pero en general, por lo menos en la práctica, no se ve tanto shift si el lentículo es fino. Si lo calculamos para -1, en el caso de un DIMEC deberíamos calcular solo para -0,50 para lograr himetropía en el postoperatorio. O sea que el shift hipermetrópico que se genera con el DIMEC es menor, los resultados refractivos son muchísimo mejores, y fíjense que el 50% de los pacientes llegan a 20/20. En cuanto a las complicaciones, la complicación más importante del DIMEC es el desprendimiento del injerto, pero que se puede solucionar con rebablings en el postoperatorio. Las distintas series muestran esta complicación desde 0 hasta 82% de la cirugía, que esto creo que tiene que ver un poco con la curva de aprendizaje, pero la realidad es que se puede resolver en el postoperatorio y tiene muy buena evolución. Y en cuanto al riesgo de rechazo, el riesgo de rechazo es menor en el DIMEC, y el uso de corticosteroides también es menor, por lo cual el riesgo de hipertensión ocular también sería menor. Hasta ahora todas bondades, y además una bondad no menor en nuestro medio es que no se necesita toda la aparatología que yo les mostré, que es la cámara artificial, el microquerátomo, el cabezal de microquerátomo, cuchillas y todo para generar el lentículo, sino que se puede con una técnica manual obtener el rollito, digamos, del endotelio, y además se puede dividir una córnea para utilizar la parte endotelial para un DIMEC y la parte estromal para un DALC. O sea que en lo que es costo efectivo es muy bueno, tanto para los costos que hay para la cirugía como para la disponibilidad de córnea. Bueno, y ahora, habiendo finalizado un poco toda esta parte de introducción más bien teórica y de la evidencia que hay sobre el DIMEC, vamos a darle entrada a mi maestro, al doctor Federico Cremona, que nos va a mostrar algunos casos de DIMEC.
que él ya tiene bastante experiencia, así que, bueno, Fede, ¿estás por ahí? Y hola Pau, a ver, descompartime tu pantalla, Les así pongo la mía. comparto. Bueno, acá A estoy. ver, deja de, ahí está. Bueno, ahora voy yo. No sé si... Acá voy. A ver, dame un segundito. Se ve ahí, chicos, ¿no? Sí, estamos viendo el Sí, escritorio por ahora. perfecto. Ahí está. Bueno, yo les agradezco, sí, a Pau, a Fran y a Julio que está allá escondido y obviamente a la Fundación Zambrano que me hayan invitado. Para mí es un placer ver a los que se fueron formando en el hospital conmigo, juntos, que estén operando también. Así que para mí es un honor que ahora me inviten y que pueda hablar un poquito de algo que ya no es tan nuevo y un poco como decía Pau, le voy a mostrar un par de casos para que vean cuál es esta técnica que ahora estamos utilizando con respecto a los trasplantes endoteliales. Esto no es yo siempre hago la comparación entre la FACO, cuando uno habla de trasplantes endoteliales. Yo lo que considero es que uno tiene que aprender a hacer el DISEC, el DESAEC, como bien decía Paola, porque no son una continuación, no es que se ha pulido algo y con eso uno ha mejorado la técnica, sino que son dos técnicas totalmente diferentes. Pau bien les decía que trabaja con un mantenedor de cámara, que les da tono, que tienen presión en el ojo en el DISEC, en cambio en el DIMEC cambia todo lo que habíamos aprendido y pasa a hacerse en hipotonía casi toda la cirugía. Dentro de las ventajas, sí, la verdad que cuando la técnica va saliendo y se va haciendo reproducible, uno está más contento, pero el gran cambio es difícil de hacerlo, de pasar del DISEC al DIMEC, porque uno dice, bueno, a mí me salió tan bien, ya los hago bien, la refracción del paciente me queda bien, dentro de todo bien, entonces, ¿qué me aporta esta técnica diferente? Un poco lo dijo, es mejor anatomía, con eso lleva mejor línea, mejor agudeza visual, o sea, gano por ahí 1 o 2 líneas más de visión, entonces poniéndolo en la balanza puede ser a favor, pero no está mal que le hagan un DISEC, o sea, no estaría del todo correcto por ahí que a estos casos se le haga un penetrante, sí estaría correcto que le hagan un DISEC y mejor si le pueden hacer un DIMEC. No obstante ello, hay casos donde uno por ahí sigue optando por el DISEC en vez que el DIMEC. A mí me toca hablar del DIMEC, entonces les voy mostrando un poquito cómo fuimos aprendiendo. Entonces Pau hoy les mostró también los lamelares anteriores y una de las técnicas que se puede hacer es la del PIDEC, que esto es para obtener el donante. Entonces lo único que estamos haciendo acá es hacer un Big Bubble inverso en el donante para recuperar la DCMET y el endotelio para ser trasplantados. Hoy se habla mucho del split córnea, que de una córnea podamos usar para 2 pacientes, y esto sería el caso. Yo recupero el endotelio ese, después se pincha esa burbuja y se recupera. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso obtengo menos tejido. Los trasplantes con el PIDEC, ¿sí? Uno recupera menor tejido, pero bueno, ya está toda separada la de DCMET y el endotelio para ser trasplantada y puedo conservar la córnea para hacer un DALC, como bien les mostró Pau. Vamos a otro caso. Lo más laborioso, lo que nos costó, y es al día de hoy, que ahora lo tenemos mucho mejor, pero lo que más nos cuesta es algo que es la preparación del donante. Porque uno dice, este paciente esperó mucho tiempo la córnea y yo estoy preparándola como si fuera un banco de ojos, que ustedes saben bien que hoy en Estados Unidos te la mandan. ¿Sí? Ya, digamos, toda preparadita, incluso teñida, con una S marcada, cargada en un cartuchito, lista para ser implantada. Pero nosotros en nuestro medio, lamentablemente, la tenemos que preparar, y eso fue lo más laborioso en nuestro aprendizaje, porque uno la puede sacar fácil, pero hay en ciertos donantes donde no es tan fácil. Eso se da mucho en donantes de menor cantidad de años. Por eso uno cuando empieza a hacer esta técnica, empieza a usar tejidos de mayor edad. ¿Para qué? Para que el desenrollamiento de ese donante sea más fácil. No hay que tampoco usar de diabéticos, está probado que cuesta más la adherencia de ellos, o mejor dicho, realizar la técnica, por lo tanto, si van a empezar con esto, en los primeros casos háganlo con donantes de mayor de 60 años, 65 años,
en adelante con un buen conteo endotelial. Entonces, nosotros fuimos mejorándolo, acá lo estamos haciendo con los trépanos que teníamos, con las pienzas que teníamos, fuimos entrenándonos también cuando hacemos la técnica de DALK, todos los DALK que nos salían íbamos sacando la córnea y después lo fuimos puliendo. Una vez que obtenemos el donante, lo podemos poner en una capsulita de Petri y ahí se va a enrollar para después llevarlo al ojo. Esto es atípico de recibirlo en nuestro medio. O sea, un ojo que se lo ve tan bien, que ya es pseudofáquico, a este paciente tuvo la chance de que le venga la córnea antes. ¿Por qué? Porque en el otro tenía muy baja visión producto de una maculopatía. Entonces lo que estamos haciendo acá, con el Sinskey invertido, estamos haciendo una IP. Yo lo que les aconsejo que siempre la hagan, porque en estos casos se puede ver con un jack láser previamente para evitar sangrado. Después les voy a mostrar una complicación de ello. Entonces, con aire o con líquido, con lo que a ustedes más les guste, lo pueden sacar el endotelio que no está funcionando bien. En este caso, a diferencia del DISEC, uno tiene que ser muy, muy precavido y no dejar nada. Por eso cuando uno hace el stripping tiene que ser más periférico. Eso lo aprendí de Nicolás Cesario Pereira. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo, me queda algún resto de cemento o endotelio, por ahí le cueste pegar más. Acá hay que avanzar con el disector y tratar de pasar, yo ahora estoy retrocediendo, tratar de pasar el eje pupilar para que el donante me quede así. Y después suturarlo porque se puede perder el tejido. Luego, tratar de llevarlo a la hipotonía al ojo, por eso los puntos que den no tienen que estar muy ajustados, y después por diversas técnicas uno tiene que empezar a desplegar el tejido. Cuando está girado, uno lo tiene que girar dentro del ojo, ven ahí, se le está inyectando líquido, y después, ingresando la canulita, uno se puede dar cuenta que el tejido está del lado que nosotros queremos, y a partir de aquí empezar a doblarlo. Acá no estamos tocando las células endoteliales, sino que estamos trabajando la de CEMET. A veces cuesta con los rollitos que se desplieguen, hay que tener un poquito más de paciencia, y uno puede utilizar burbujas, como en este caso ahora van a ver, o líquido. Hay canulitas diseñadas también como para que se abra a los costados, el trasplante, que sale el flujo del líquido hacia los costados, y si ustedes ven que no está abriendo bien, le puedo poner una burbujita entre el donante y el receptor, la cual tiene que ser por ahí un poquito más chiquita que esta, como para ir desplegándolo. Ven cómo se va desplegando el trasplante. Esa burbujita después la voy a sacar y me voy a ir por debajo, ¿sí?, del donante, voy a ir entre el iris y el donante, y ahí voy a poner una burbuja. Entonces ahora estoy sacando esa burbuja, ya está el trasplante desplegado, que está por debajo, y después me voy a meter con una canulita por debajo y voy a poner aire. Muy bien, vamos a otro caso. Pau me mostró que muestre casos pre y post. Siempre por ahí es conveniente tener visualización. Entonces, como ven en este caso, ya le hicimos la IP inferior, eso es como va a ir con aire, ¿sí?, para que no se bloquee. Muchos cirujanos usan gas, a mí la verdad que con aire nos va muy bien, así que ponemos aire, por lo menos por ahora. Entonces, pero sí insistimos en hacer la IP inferior para que eso no se bloquee, y después vamos a ir a la cirugía. Antes le dije, conviene siempre, y esto me pasó la semana pasada que hice un DIMEC, hacerle la catarata previa. Siempre que puedan hacerlo, háganle la catarata previa, porque por ahí, como está todo muy... Cuando uno opera en triple procedimiento, la lente se le puede salir, o como voy a trabajar en hipotonía, va a tener la tendencia a salirse del back y eso les puede molestar, entonces van a estar manejando dos variables. En estos casos, gracias a Dios, no sucedió, pero bueno, el otro día me sucedió, y ahí es cuando uno recuerda que siempre hay que hacer la catarata. Muy bien, recordarse como en el DISEC de poner lentes hidrofílicas, uno está trabajando, hidrofóbicas, uno está trabajando con aire, entonces puede marcar la lente, ¿sí? Y recordar que el shift hipermetrópico en estos casos de DIMEC va a ser menor que en el DISEC, como bien dijo Pau. Entonces, acá hacer la catarata de la manera habitual, ¿sí? Por lo general nosotros vamos por cualquier complicación con una lente de 3 piezas, pero si uno tiene la chance de tener stock, puede poner una monopieza, se da el puntito, y después preparamos al trasplante. Yo prefiero dejarlo con el viscoelástico colocado y no sacarle el endotelio hasta ver que recuperé bien el donante.
Eso en pos de que si el paciente, acá yo saqué mal el tejido, se me rompió, no lo pude, no lo pude poner o algo sucedió, el paciente se lleva su endotelio, pero ya está operado de catarata y bueno, después tendremos que hablar con el INCUCA y decir qué sucedió. Acá, como ven, la trepanación y la recuperación del donante es descentrado, porque habíamos visto que cuando trepanábamos con 9 milímetros habían producido unos tags, entonces uno da la chance de marcarlo más excéntrico y recuperar el tejido. Entonces, como yo les decía, vuelvo al ojo, voy bien periférico, si ustedes ven ese Sinski es más largo, entonces voy bien periférico, recupero, ¿sí? Saco y mido más o menos qué es lo que saqué, y si me quedaron algunos restitos, cuando hago digamos, el pulido de la cápsula posterior, limpiarlo bien y sacar cualquier resto de endotelio que haya. Hay veces que colocamos una burbujita para que el trasplante, como es pseudofáquico, no se vaya para abajo, entonces se vaya para el costado, ponemos el punto y retiramos la burbuja, y ahora empezamos con las técnicas de tapping como para recuperar, hacer que ese endotelio se despliegue. Ven como la pupila, a pesar de que le pusimos miostat, está en una midriasis intermedia. Entonces por ahí tiene la tendencia a quererse salirse del bag y que se venga para adelante, entonces uno tiene que trabajar con las dos variables. Se le pone esa burbujita que lo estamos desplegando, ahí lo estamos tratando de abrir. ¿Sí? Y una vez que ya lo tengo desplegado, voy por debajo, siempre tratar de avanzar y se le coloca el aire. Muy bien. Después se chequea a ver dónde está, por ahí las primeras veces queda un poco descentrado, y después el centrado con diferentes técnicas uno lo puede ir logrando, no obstante ello que quede centrado después prácticamente ni se ve. Este es el postoperatorio habitual, esto es a las 24 horas, donde uno va a ver casi siempre una burbuja en la mitad de cámara, como cuando sacamos el epitelio le dejamos una lente de contacto, pero ustedes siempre van a ver esto, la IP está permeable, ¿sí? Y los dos puntitos que después lo puedo sacar. Por lo general, uno se impresiona de ver lo bien que están a las 24 horas, y después hay una pequeña baja en la visión. Eso es porque quedan como unos pequeños plieguecitos, o sea, se termina de ir del aire, es como que baja un poquitito y después vuelve a levantar. Otro caso, ¿sí? Ven como que tiene un edema que es severo, entonces también tenía la lente. El tema es que, ¿por qué no le hago la catarata antes? Porque hay muchas veces que no sé cuándo lo voy a tener, que me va a llegar la córnea, entonces por eso hay veces que optamos por hacerlo todo en uno, lo mismo. Entonces, en este caso tenía más catarata que en el otro, hacer la técnica habitual, ¿sí? Tener en la cabeza que tiene que salir sí o sí, yo tengo la chance de luxar todo para arriba, o sea, no va a pasar absolutamente nada si ustedes no tienen buena visualización. Siempre tener el quirófano, glicerina estéril, que eso les puede ayudar durante la cirugía, y después se coloca la lente, para luego colocar el miostat, una vez que, en este caso, sacando el endotelio, ¿sí? Bien periférico. Siempre cuando sacan el endotelio tiene que ser muy suave, no tienen que ir y clavarse en el estroma, o sea, apenas sale, piensen que son endotelios enfermos, sale muy fácil. Entonces, una vez que terminamos de hacerlo, ponemos el miostat. Se le había hecho el jack láser y yo pensé que no estaba permeable, y ahí con el Sinski digamos, lo vuelvo a perforar. Muy bien, entonces acá otra forma de sacarlo, ahora usamos los guarded, los trépanos que, como en este caso, que apenas marcan, recuperamos el tejido, uno se puede ir bien periférico y traerlo para después trepanar en 8, ¿sí? Se tiñe, y en este otro caso de nuevo la burbujita, inyectamos el donante, eso la burbujita para que no vaya hacia la lente y que se pueda meter entre el iris y la lente, el trasplante, se saca esa burbujita y empezamos a trabajar. Acá tuvimos había quedado como un origami, después el trasplante va tomando la forma que queremos, para finalmente, lo voy a adelantar un poquito, se va desplegando, tratar de que no se vaya la principal, por ahí sacarlo, por más que sea más fácil trabajar y trabajar más con las paras.
utilizamos una burbuja, Terry no las usa las burbujas, hay otros que sí, a nosotros nos ha ayudado, ahora prácticamente las dejamos de usar, pero al principio, como para abrir el trasplante, es un arma que se puede utilizar. ¿Sí? Siempre hacer el tapeo como para ir desplegándolo. A veces uno le da bronca y después puedo poner aire y saca la otra para después volverlo a sacar, porque ahí ya lo veíamos que estaba desplegado. ¿Sí? Entonces, donde vemos pliegue hay que ser, ven ahí cómo sacamos el plieguecito y hay que ser bien prolijo y sacarlo todo. Finalmente, esto es a las 24 horas, ven cómo está la pupila así, es porque fui con el Sinski y la amplié, después se recuperó y ven el posoperatorio inmediato, la verdad que está impecable. El último casito, así pasamos a las preguntas, ven, este es el trépano que estamos usando, ahora hacemos con el Gardet de 9.5 y después usamos otro Gardet de Moria que es de 8, hay otros que usan los trépanos manuales y también lo hemos utilizado y la verdad que anda bastante bien, como les decía, más fácil, ¿sí? Va a ser la mejor técnica, nosotros fuimos probando todas y me parece que esta es la que mejor nos va, entonces el de 9.5 milímetros despegamos el trasplante, siempre marcar una zona hacia dónde van, así no la pierde, que esté agarrado para que después se despliegue. Hoy en día lo que estamos haciendo es tratando de hacer una F o una S para ver dónde está, digamos, el tejido, cómo está dispuesto, si está de un lado o del otro, entonces hacemos una S utilizando un punch dermatológico, lo marcamos, pero bueno, en este caso no es que lo pusimos, similares a los otros, ven que prácticamente no cambió nada, no se usan mantenedores, hago la FACO, ¿sí? Acá uno tiene que estar consciente y decir, bueno, mi objetivo es poder colocar ese trasplante que ya preparé, así que lo tengo que hacer muy despacito, estar tranquilo. Vamos a adelantarlo. ¿Sí? Se da siempre un punto, los que trabajamos en córnea, dar puntos es lo más fácil que hay, así que pongan y saquen puntos las veces necesarias, siempre los puntos ayudan, ante la duda un punto viene bien, eso le digo en las accesorias, como Pablo dijo en el DISEC. Entonces acá sacamos bien periférico, traten de pasar más o menos por donde están sus incisiones, o sea, llevándose el endotelo desde ahí, después lo chequean, y se pasa al donante. Vamos acá, perdón, ahí se le puso, vamos ahí, se le puso miostat. ¿Sí? Y acá van a ver ya un poquito unas pequeñas complicaciones. Acá el donante lo dejamos, hay que ir mojando, así tiene más tejido, porque si no te puede pasar como eso, que me quedó en la puntita todo el trasplante. Entonces lo tengo ahí enganchado y me quedó también en la principal. Entonces acá muy suavemente no presionar la principal, no el piso, sino que correrlo, poner el punto y recién ahí manipularlo, porque apenas tocan el piso puede escupir el trasplante y no lo encuentran nunca más. Entonces una vez que lo tienen adentro, ¿sí? A pesar de que estaba redondito, se hizo una pequeña, si ahí lo están viendo, ahí una pequeña aperturita, no pasa absolutamente nada, lo vamos desplegando, ¿sí? Tratar de centrarlo bien, siempre saquen líquidos por las paras, se despliega y ahora se pone el aire. Muy bien. Y así es como queda, creo que tenemos el de las 24 horas, no tengo la fotito de 24 horas, pero bueno, era para mostrar una complicación, pero la verdad anduvo muy bien. Y otras complicaciones que pueden ser, digamos, ya de uno. Dice que acá sí estuve mal. Si yo lo hubiera hecho el Jack Laser antes, no hubiera sucedido esto que van a ver. Entonces, hago la IP y ya de entrada fue muy intempestivo y ven como ya tengo sangre en cámara. Yo sabía que, bueno, la tengo que taponar y al taponarla va a dejar de sangrar, pero también estaba sangrando por la herida un poquitito. Entonces, lo que me va a complicar toda la cirugía en este ojo, que la verdad era complicado por su visualización, si ustedes lo ven, era una córnea, una bullosa mucho más, digamos, avanzada, entonces la visualización iba a ser un poquito más difícil. Ahora tengo un coagulito
¿sí? Adentro, que van a ver cómo entorpece toda la cirugía. Entonces, ya lo tengo el trasplante, lo estoy abriendo lo más bien, y ahí tengo ese coagulito que no me deja desplegarlo hacia a donde tengo la herida principal. Entonces, por no haber hecho digamos, la IP previamente, tuve un pequeño sangrado que después tuve que trabajarlo, o sea, tratar de sacarlo, y la verdad que fue muy laborioso, se pudo hacer, pero pequeñas cositas pueden hacer que la cirugía termine complicándose. Esto por ahí lo tendría que haber hecho antes de sacar ese epitelio, que la verdad que estaba muy fibrótico, lo tendría para tener mejor visualización, lo tendría que haber hecho antes. Y acá lo termino de desplegar, como ustedes están viendo. A veces con los iris claros cuesta un poquito porque no se puede ver. Entonces ahora voy a poner un poco de aire. Se despliega el trasplante. Y después voy a volver a poner aire como para taparlo, ya que la sangre está, como ustedes lo ven, está por debajo, se va a terminar de abrir. Bueno, así es como quedó, y bueno, siempre es bueno mostrar las complicaciones porque no es tan fácil. Uno le parece que esto es fácil, pero no lo es tanto. A medida que le va encontrando la vuelta, sí se torna un poquito más fácil. Bueno, chicos, creo que con esto ya terminé. Sí. Bueno, yo terminé. Buenísimo, Fede, muchas gracias. Bueno, Nada. muchas gracias, Vamos Fede. con Fran. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Buenísima la No, clase. por nada. Vamos a ir leyendo algunas preguntas del público. Bueno, primero el doctor Pablo Armendáriz dice felicitaciones y pregunta, ¿usan lámpara de hendidura intraoperatoria para ver de qué lado está plegado el DIMEC en cámara anterior? Y si no la usamos, ¿cómo te das cuenta de qué lado está el trasplante en el DIMEC? Bueno, voy yo porque es de DIMEC. Sí. La verdad que no usamos. Ahora sí lo que hay son microscopios con lámparas de hendidura, y muy recientemente Néstor Schuster, ¿sí?, diseñó con un aparatito muy fácil, con un rayito de luz, digamos roja, como si fuera un puntero láser, una manera de poderse dar cuenta. Así que la verdad que es muy promisorio. Después hay otra manera de darse cuenta, que es con la sonda de luz del vitréctomo, uno lo puede apoyar y también puede llegar a visualizarlo. La clave en esto es más que nada poder tenerlo marcado previamente. Entonces, si vos lo tenés previamente marcado, no te vas a tu casa pensando en que está del derecho o del revés y esperando sacar el parche a las 24 horas. ¿Sabes? Pero hay unas lamparitas de hendidura, pero tampoco es que se ve tan bien. ¿Está? Perfecto, gracias, Fede. Y después el doctor José Joaquín Rincón nos pregunta, si pierdes el trasplante, o sea, cuando estás preparando el DIMEC, ¿no? Si pierdes el Sí. trasplante, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tenés una segunda córnea donante de contingencia o programás un segundo tiempo quirúrgico? No, un segundo, por suerte no nos pasó. Una vez, bueno, vos estabas presente, Fran. Sí. Una vez en una paciente lo venía sacando y se abrió la mitad. Todo, teníamos ya el disquito hecho y se abrió a la mitad, y decidimos ponerle el que era un poquito más grande, y la verdad la señora está súper bien. O sea, Claro. entonces, pero si lo perdiste el trasplante vas a tener que pedir otra córnea. Pero si Claro. tienen un poquitito solamente, yo lo que hice en ese caso fue, lo tendría que haber puesto acá, la verdad ahora me estás haciendo acordar que lo agregué. Fue agregarle un poco, no le saqué tanto endotelio y puse el trasplante bien en el centro. O sea, no le saqué tanto su endotelio, por suerte no estaba tan afectado, o sea, le dejé la periferia, hice un stripping más chiquito y pusimos ese EMI injerto ahí y anduvo bien. La verdad que repobló enseguida y está lo más bien. Sí. Perfecto, claro, por más que el trasplante no esté perfecto circular, uno lo puede inyectar y si pega puede andar bien. Exacto, es más, eso cuando sucedió me acordaba mucho de los holandeses, que en un momento pregonaban mucho lo que era el EMI
o sea, ponían solo unas partecitas del endotelio donante y la verdad que un poco Dios nos ayudó y también nos salió bien. Bien. Después también el doctor Ricardo Rottenbach pregunta, ¿tiene utilidad usar azul tripán y aire en la cámara anterior para sacar mejor el endotelio? Pablo, ¿querés responder Eso. vos o respondo yo? No, dale, dale, tranquilo. Bueno, a mí lo que me pasa con el azul tripán, por un lado yo lo odio, ¿sí? Y por otro lado es un arma que está buenísima. Lo odio porque a veces puede ser tóxico, ¿sí? Y yo tengo un caso acá en mis clases de cuando presento, un caso donde era avanzado, uno dice, bueno, lo voy a teñir para poder ver mejor la cápsula, y cuando sacas el endotelio del donante, perdón, del receptor, el endotelio propio estaba todo teñido. Entonces, por un lado estás viendo, pero por otro lado te está complicando. Si ustedes tienen buen microscopio, tienen buena visualización, no es necesario. ¿Sí? Vieron que Paola no lo mostró en Sí. ninguno, yo por lo general tampoco lo hago, pero hay en ciertos casos donde por ahí uno no ve que ponen la balanza y termina resultando mejor, pero de rutina no lo usamos. Incluso también te puede teñir un poquitito lo que es el estroma. Claro. Como que la córnea como que te queda medio entre celeste y azulado y creo que complica más de lo que ayuda. Ujú. Fede, yo tengo una pregunta. ¿Vos recomendás algún instrumental especial para el DIMEC? ¿Conseguir un instrumental o no? La verdad, a nosotros lo que nos cambió, digo nosotros porque, bueno, tanto Pau, sí, como Fran, como los chicos en el hospi, también vamos tratando de ver diferentes técnicas, y me parece que los trépanos de Moria, los Gardel, nosotros nos cambió bastante a los que tenemos que preparar el tejido. Si ustedes tienen la chance de que le prepare el tejido un banco de córneas, corren con cero riesgo. Nosotros acá, como recibimos solo la córnea, corremos con todo el riesgo, pero en cambio en Estados Unidos lo preparan ellos, te lo mandan y adentro del ojo. Claro, perfecto. Pero si vos me Entonces, decís de un Fede, otra pregunta te hago instrumental, yo. sí. O sea que recomendás siempre tener la irectomía hecha y que el paciente esté pseudofáquico, ¿de cuánto tiempo? En Para los no casos tener que se, problemas. por eso, en la iridectomía, en los casos que se puede, hay en algunos casos que por ahí no se puede ver bien, pero si se puede, siempre la IP y recordar bien que sea inferior. Y después, y la FACO, muchas veces los casos que son para DIMEC, nosotros porque estamos haciendo cada vez casos más difíciles, ¿no? Pero muchas veces los pacientes que realmente son para DIMEC, hay veces que le haces la FACO y la córnea arranca. Entonces, siempre intentar hacerlo y le das la chance y después le decís, mira, yo después por ahí te voy a terminar haciendo un trasplante, un DIMEC. Pero ¿de Pero cuánto estaría tiempo bueno dejar antes? un Sí, tiempo como para que se cicatrice, ¿no? exacto. Lo que es la cápsula y la lente esté fija. Exactamente, y yo creo que eso se debe lograr más o menos a los 3 meses, por ahí, un poquito, Perfecto. ojalá, cuanto más pueda, mejor, ¿no? Bárbaro. Bien. Fede, y otra pregunta. ¿Siempre intentás hacer un DIMEC? O por ejemplo en pacientes donde hay mucho edema, por ahí la visualización no es muy buena, preferís hacer un DISEC. Bueno, yo hay ciertos casos donde voy directamente al DISEC. Por ejemplo, un paciente que esté vitrectomizado, un paciente que esté afáquico, un paciente que me pueda generar un riesgo mayor el hacer un DIMEC a un DISEC, prefiero hacer el DISEC. Y eso es por lo que yo siempre le digo, bueno, le digo a ustedes porque laburan conmigo, es que por el porqué de que hay que aprender las dos técnicas, porque yo puedo ser un poquito más versátil, puedo saber, bueno, en este caso le voy a hacer un DISEC y el paciente va a mejorar un montón, o en este caso le voy a hacer un DIMEC. ¿Tá? Entonces, esa es la idea un poco de saber las dos técnicas. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene aceite de silicón, un paciente que tiene tal vez vitrio, ¿sí? Uno puede incluso en el mismo momento tomar la decisión. Si un paciente, por ejemplo, vos lo estás preparando, entonces un paciente pseudofáquico que tiene un JAG, y de repente vos ves que en la primera descompresión perdió vitrio y vos tenés la córnea sin preparar, ¿sí? Vos podés decir, bueno, le voy a hacer un DISEC en este caso. ¿Tá? Bien, O si ves que el ojo está perfecto, le haces un DIMEC. Entonces, eso es lo bueno que tiene prepararlo uno mismo, ¿no? Los tejidos. bien, perfecto.
Acá Tata Deika nos pregunta en el chat, dice, buen día, linda dupla, felicitaciones. ¿Mantenedor de cámara activo sin sutura al colocar el botón o prefieren cerrarlo a pesar de cierta hipotonía? Pao. Sí, bueno, el mantenedor de cámara en el DISEC es un tema. En general lo utilizamos para hacer el stripping, sacar la DCM, y lo tenemos abierto una parte y después cuando está ingresando el injerto, lo cerramos un minuto porque si no es como que hay un flujo de líquido por la principal que te puede complicar para agarrar el endotelio del otro lado en la espátula de bucín. Después lo volvemos a abrir para que se despliegue y se llene la cámara y después en general lo sacamos. Y no importa si queda un poquito con hipotonía, porque estamos acostumbrados a suturar con el ojo blando, no pasa nada, suturamos y la verdad que apenas empezás a cerrar las incisiones, a los pocos minutos empieza a formar cámara solo el ojo porque empieza a producir el monoposo. Así que una vez que ya está el injerto adentro y desplegado, yo en general lo saco. Acá Exacto. Gabriela O sea, dice, espera que completo un poquito más, Fran, sí, a lo Fer. que dijo Pau. Cuando vos estás pasando la pinza que lo va a agarrar, ¿qué pasa? Cuando si vos tenés abierto el mantenedor y vos tenés un trasplante finito, porque en el DISEC piensen que es un poquito más grueso, pero si ustedes lograron que quede muy finito, como si fuera 50 micras, cuando vos estás acercando digamos, el dispositivo que tiene el trasplante, el mismo flujo, te lo puede tirar para afuera y lo tenés que ir a buscar a la bolsa. Entonces, ni bien salió la pinza, vos tenés que estar a la espera del trasplante, digamos, tu ayudante o la instrumentadora lo cierran, bajás vos con el trasplante, lo agarrás, lo ingresás y ahí lo podés abrir como para que se te despliegue. Y ahí cuando lo tenés abierto lo tenés que mantener con la pinza. Hasta que se desplegó, le decís a la instrumentadora que lo vuelva a cortar, ¿sí? Vos soltás la pinza que lo tenía y ahí das los puntos como decía Pau. Perfecto. Gabriela dice, hola, muy lindas charlas, y pregunta por válvulas en cámara anterior, si alguna recomendación. Cuando uno tiene una válvula en cámara anterior y tiene que hacer un endotelial. Yo tengo experiencia con válvula en cámara anterior y DISEC, que bueno, el aire tiende a irse por la válvula, pero bueno, creo que por ahí un tip es dejar al paciente en posicionamiento más tiempo. O sea, normalmente una vez que logramos pegar el lentículo, lo dejamos 15 minutos en quirófano y por ahí 2 horas en recuperación, si se puede. Y en el caso de que tenga válvula, tratar de dejarlo un poquito más. Y no sé si en DIMEC, Fede, con válvula por ahora, ¿estás Sí, haciendo? sí, es un poco lo mismo. Más que nada la válvula lo que te va a hacer es, cuando tienen válvula por lo general también tienen trave. Entonces vas a tener muchos lugares de pérdida. Pequeños tips a tener en cuenta. Pau, muy al pasar, lo dijo en su presentación que algunos no dan puntos en las accesorias. Yo soy uno de esos. Yo los opero con diamante, entonces me quedan muy bien las incisiones, entonces por lo general no le doy ningún punto. Cuando tengo un paciente que tiene una válvula, sí le doy punto en todas las incisiones. ¿Para qué? Para que no tenga pérdida de aire por ningún lado. Incluso le doy, yo por lo general en la principal doy en los DIMEC 1 o 2 puntitos, por ahí paso a 3. En los DISEC doy 3 puntos, por ahí paso a 4. Entonces lo tengo bien a presión. Hay veces que cuando te vienen, muchos los glaucomatólogos que la ponían, ahora no se ve tanto, dejaban tubos de válvulas muy, muy grandes, perdón, muy largos. Entonces, claro, lo tenés en el endotelio y vos decís, cuando yo lo tengo descomprimido, encima de la válvula se me viene para adentro. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ver bien cómo va a ser para subir el trasplante. Y por ahí tenés que ir y recortar la válvula. Hay algunos que lo sacan, ¿sí? Al tubo, lo recortan y lo vuelven a meter. Yo prefiero agarrar con una pinza, ¿sí? En este caso de MST, lo agarro, recorto y lo saco, ¿sí? Y lo dejo más o menos bien al ras de la cámara. Pero no es un impedimento, tanto para el DISEC como para el DIMEC. Para empezar, si ustedes tienen eso y empezaron con los endoteliales, hagan un DISEC porque tienen mejor manipuleo. Ahora, con el DIMEC también se puede colocar, tiene un poquito más de riesgo, nada más que eso. Está muy bueno esto que dijiste, Fede, porque muchas veces el tubo de la válvula es la causa por la cual el paciente llegó al endotelial.
Claro. Entonces, recortarlo y achicarlo y ver dónde está colocado es de las cosas más importantes para la sobrevida del injerto este que estamos colocando. Los tubos largos o los tubos que están muy cerca del endotelio, obviamente hay que reposicionarlos. Hay una pregunta de espectador anónimo que dice, ¿el tamaño del donante y receptor es igual? Yo sé si se refiere al endotelial o al talc. Creo que puede ser que el tema de DIMEC y DISEC, ¿no, Fede? Que cuando hacemos Le respondemos en los dos, un Fran. masoperiferia, ¿no? Claro. Por eso, espera, En le cuanto al respondemos en DALC, los dos. Eso. En cuanto al DALC, se puede hacer, en general se utiliza el receptor una medida y el donante 0,25 más. Pero esto depende un poco si el paciente es miope elevado, se puede ver el largo vítreo del paciente y si realmente es miope axil, que esto lo vamos a ver con el largo vítreo, se puede llegar a ser igual tamaño. Pero hay que tener cuidado, no es para los primeros casos porque es más difícil de lograr la unión entre el donante y el receptor. O sea que de rutina hacemos 0,25 más. Después, en cuanto al DISEC, no importa cuánto uno saque de DCMET, normalmente el lentículo donante suele ser 8,25 o 8, no mucho más que eso, porque cuando sacamos, descabezamos el estroma superficial con el microquerátomo, en general no podemos sacar más de 8 u 8,25. ¿Y en el DIMEC, Pede? Claro, por eso, uno tiende a estandarizar, si Pablo dijo bien, en el DALC, como bien dijo Pablo, uno juega mucho con si en la medida del largo vitrio, entonces para ver cómo juega, como para bajar esa miopía, que tampoco vas a ser tan preciso, pero podés jugar por ahí, entonces podés llevarlo del mismo tamaño o 0,25 más si te salió, en eso uno se maneja. En el DISEC yo ya estoy, salvo que sea un ojo más chiquito, en alguna enfermedad congénita, o más grande, como en un glaucoma congénito, ¿sí? Uno juega un poco con los valores, porque después no te entran en los dispositivos, ¿no? Entonces, puedes moverte, por lo general lo hacemos 8,25 en el DISEC, en el DIMEC yo lo hago de 8 u 8,25, por lo general 8. ¿Tá? Y con eso no, en los endoteliales no hay grandes cambios refractivos, sino más que nada es por el espesor el cambio refractivo en los endoteliales. En cambio, en el DALC, vos lo que estás haciendo es achicando el diámetro para que te quede más plano. Entonces estás haciendo la inversa. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. Después, con respecto al DALC, ¿a todos los pacientes con queratocono les hacen DALC o si hay un hidrops, por ejemplo, le hacen un penetrante directamente? En general hay que intentar siempre hacer DALC, pero la realidad es que no sé, yo no tengo muchos con hidrops que me hayan quedado con un DALC porque finalmente en algún momento se termina perforando. Eh, no termina con un DALC si queremos hacer un DALC con gran burbuja. O sea, si ustedes quisieran hacer un lamelar profundo con la técnica de layer by layer, sí se puede dejar. Pero en general, yo si tiene hidrops, termino siempre en penetrando. Sí, un poquito lo mismo que dijo Pau, uno lo tiene que intentar. A mí, yo las veces que intenté hacer en los DALC, que ya tenían el hidrops, obviamente no salió ninguno. En uno me salió una porción, pero después en la que tenía justo la cicatriz, ahí es como que frenó, así que fue medio raro. Y después cuando quise llegar a ese plano se terminó pinchando. Entonces, sí, como bien lo dijo, es tratar de llegar lo más profundo posible y medir un poco. Si ustedes ven que tiene flor de cicatriz abajo, que está en el borde pupilar y todo, es un poco la intuición del cirujano. Entonces, intenten dejarle el endotelio, siempre va a ser mejor, pero si tienen un leucoma, vienen en el centro y ustedes dicen, le dejo su endotelio, pero en el centro no va a haber, y ahí conviértanlo. Sí. Bien, perfecto. Bien. Sí. Bueno, Julio, ¿en Facebook hay alguna pregunta? Acá ¿Cómo las andan, tengo yo, si chicos? querés. Los felicito por Está. la presentación. Les Gracias. quería hacer una pregunta antes de pasar a lo de Facebook, que incluso esto ya lo hemos hablado algunas veces. Cuando tenemos algún paciente que le demos una córnea gutata muy severa o muy avanzada, pero la opacidad del cristalino no es muy grande o es inexistente, ¿qué recomendación pueden hacer respecto de esto?
operar la catarata temprano, esperar un poco más? ¿Qué es lo que opina cada uno? Creo que todos vamos a opinar un poco lo mismo porque hemos aprendido con el doctor Cremona, tanto Fran como yo, pero en general si el paciente tiene distrofia de Fuchs con bajo recuento endotelial, hay que tratar de hacer la catarata temprano. Cuando la catarata es blanda, la cirugía va a ser fácil, incluso con cristalino transparente, obviamente no a los 40 años, pero por ahí si el paciente ya pasa a los 50 y tenemos un endotelio comprometido y creemos que va a pasar de cirugía de cataratas, lo hacemos. Un poco la bibliografía lo que dice es que los pacientes que tienen paquimetrías hasta 600, porque el recuento endotelial es muy difícil, o sea, el recuento endotelial cuando ya tenés muchas gotas no te recuenta nada, o sea, te da ninguna célula, entonces para ver la funcionalidad de las células endoteliales que te quedan, lo que utilizamos es la paquimetría. O sea que la bibliografía dice que por debajo de 600 podríamos hacer la FACO y que el paciente pase esto sin ningún otro problema. Pero bueno, igual tampoco es algo muy exacto, porque a veces hay gente que tiene córnea fina y no tiene edema y está muy por debajo de los 600. No sé el Lógico. resto. ¿Y hay algún parámetro de Exacto. recuento endotelial que tengan para hacer un procedimiento combinado o solamente la catarata? Espera que yo te agrego algo más, Julito. Si vos me decís, si yo lo opero tempranamente, porque una vez me decían me discutían que estaba haciendo un procedimiento refractivo. No, le estoy dando una chance a una córnea que va camino a descompensarse. Si vos recibís, como decía Pau, en el consultorio, un paciente que tiene 50 años, quiere decir que ese Fuchs viene rápido. O sea, donde la causa principal no es la distrofia de Fuchs lo que le esté como problema. Entonces, ¿qué pasa? Vos ahí le tenés que plantear, mire, yo le voy a dar la chance, porque si tengo la córnea dentro de todo bien, yo le voy a tratar de hacer la mejor cirugía de catarata sin generar energía para que se dañe ese endotelio, le estoy dando una chance a que tenga la córnea que pueda zafar, porque puede zafar por unos cuantos años y uno no sabe. Cuando nosotros decíamos el DISEC, los primeros DISEC que hicimos eran bastante agresivos. Después mejoramos la técnica, ahora apareció el DIMEC, entonces vos no sabés lo que puede llegar a pasar a futuro. Entonces por ahí si una córnea aguanta un poquitito más, ¿sí? Obviamente con buena calidad, aceptable visión y todo, el paciente va a estar más contento y por ahí tenga chance de hacerse algo mejor a futuro. Después, también te conviene hacer primero la catarata, por lo que decíamos antes en el DIMEC. ¿Sí? Si yo ya estoy pensando en que le voy a hacer un DIMEC, prefiero que esté todo más fijo. ¿tá? Y lo que sí, el punto donde uno tiene discordancia es cuando uno dice, tiene mal el endotelio, le tengo que hacer un trasplante endotelial y tiene un cristalino normal. Esa es la mayor Exacto. contradicción. Y eso es donde más sucede es en los niños. ¿Sí? Porque vos decís, si el aire, yo te estoy diciendo que no le pongas una lente hidrofílica, ¿sí? Porque te lo va a marcar, imagínate que en un cristalino puede producir eso, puede producir un bloqueo, puede producir un montón de cosas, o incluso el mismo aire generarle catarata. Y vos ya tenés el trasplante colocado. Entonces, ahí es donde tenés la mayor contradicción. Si vos me decís hoy en día en un chico y tiene el cristalino claro y por ahí se lo voy a dejar para después operárselo, tanto con un DISEC como con un DIMEC. Perfecto. ¿Ah? Pero Perfecto. en un Igual mayor, sería la situación menos frecuente. En general tienen los pacientes para hacer DISEC, DIMEC, los procedimientos endoteliales en gente más grande habitualmente. exactamente, pero bueno, uno cuando cada vez está mejor, aparecen patologías en pediátricos que también lo puede hacer haciéndole un trasplante endotelial y no ser un penetrante que en los chicos, como bien saben, es una de las peores cosas que los que hacemos córnea podemos manejar. ¿Ah? Bien. Acá hay una pregunta del chat. El doctor José Carlos Morote dice: felicidades, presentaciones excelentes. ¿Tienen experiencia con DWEC? Muchas gracias. Sí, en un momento intentamos... Primero eh, aclaren qué es el DWEC. el DWEC es básicamente sacar el endotelio y de ese mete enfermo y dejarlo así como está, ¿sí? Para ver si se pueden repoblar esas células endoteliales. Hicimos un par de casos en pacientes, tenemos una lista muy extensa, entonces por ahí se van dañando y dijimos en algunos probarlo. ¿Sí? Yo lo probé y la verdad no me pareció y tampoco veo que haya mucha bibliografía que lo avale. Los casos que te dicen son muy pocos y los casos que hicieron, la mitad funcionaron, entonces prefiero hacerle el trasplante endotelial, o sea, me parece que es medio aleatorio.
Y bueno, el DWEC va a ser el preludio de cuando salgan las famosas gotitas de Rocky NASA, pero bueno, todo eso vienen nombrándolo hace bastante y no viene arrancando. Porque si no Bien. sería buenísimo. Bueno, voy a hacer algunas de las preguntas que están en Facebook. Dice la doctora Luciana Martínez Bassano, cuando hacemos las incisiones de Price, ¿hay riesgo de dañar el endotelio, de lesionarse? ¿Con el aire se soluciona? Las incisiones de Price se hacen, ahí yo las hice con un cuchillete de 15 grados, se lo pueden hacer con un diamante, y en realidad lo que perforamos es el receptor. Y tocamos un poquito el estroma del lentículo, y es raro que puedan perforar el, el endotelio, muy raro. Y de última sería un pequeño toque y no habría problema. Bien. La Bueno, doctora Karina... espera que le Perdón, Fede, respondo sí, sí, eso. sí. A mí me pasó que esto no tenía que ver. Una vez en el hospital tuvimos una paciente que se le desprendieron las dos de CEMET con facos normales. Y en una de esas, a pesar de que era como si hubiéramos hecho un DIMEC, hice una incisión como para que salga el fluido que podía estar entre la entrecara de los dos, y es como que para mí había tocado el endotelio, que ni me di cuenta, ¿sí? Y drenó y no pasó absolutamente nada. Pero en un DIMEC no lo haría. En un DISEC, Pablo lo mostró muy bien, tanto con un 15 grados como con un diamante, podés jugar y movilizarlo a través de esa incisión y no tener que correr el trasplante tocando el endotelio. Perfecto. Dice la doctora Karina Zenón, por favor, ¿qué tipo de inyectores recomienda usar para colocar el injerto cámara anterior cuando no se cuenta con la pipeta de DIMEC? ¿Se utiliza con BSS o puede colocarse viscoelástico para su inyección? Supongo que lo dice en el de DIMEC. Así que sí, Sí, nosotros DIMEC, probamos, DIMEC. y la verdad que a nosotros nos gusta probar para llegar a la técnica, o sea, probamos con lo que creemos que nos puede mejorar, ¿no? No vamos a probar cosas que consideramos que no funcionan. Al principio lo hicimos con un cartridge de Alcon, el B, donde agarrábamos el tejido y lo poníamos por la punta. Ese cartridge tiene un resto de gomita de una guía de suero y el inyector, un inyector del otro lado. O sea, lo inyectábamos con líquido, con BSS. Ponerle viscoelástico, por ahí se te queda todo pegoteado el trasplante y después te cueste mucho, digamos, desplegarlo. Pero, y el otro, la semana pasada vimos a Fogle y probamos con el inyector de la lente de Te Amo, la ZA9003, y la verdad que nos fue también muy, muy bien. Lo hacemos todo más que con nada con eso. Probamos también las dos pipetas de vidrio. Con las pipetas de vidrio tienen que tener, y eso sí me lo había dicho Néstor Schuster, o sea, me dijo, tené cuidado porque se te pegan al vidrio también, entonces tiene que tener mucho fluido. Y es verdad, cuando me la hice, y después obviamente la mejor que podés tener, ¿sí? Que Fran lo sabe bien, ¿no, Fran? Es las Sí, sí. pipetas, el modificado que nos mandan. Le digo a Fran porque una vez nos tiraron 4 o 5 pipetas que teníamos, ¿sí? Así que las pipetas modificadas, como se dice, el tubo de Jones modificado, ¿sí? Que ese es el más lindo. Bien. Doctor Walter Benítez Falconi pregunta, ¿qué porcentaje de córneas se pierden en promedio al inicio de la cosecha del injerto DIMEC? Como perder córneas, por suerte no perdimos ninguna hasta ahora, porque el split córnea lo que hacemos es, primero entra un paciente y, por ejemplo, vamos a la clase de Pau. Paolo Francisco le salió el DALC, entonces hay otro paciente esperando afuera. O sea, si nosotros nos va mal con el endotelio, que por suerte hasta ahora creo que en ningún caso nos fue mal, el que yo les conté que pusimos un pedacito, también dentro de todo fue bien, lo pudimos recuperar. La córnea se utiliza en verdad para el paciente de origen, que era el que iba a hacerse el DALC, ¿no? Entonces, por eso tuvimos pocas. Ahora, los que recibieron la córnea para ese, por suerte hasta ahora nunca tuvimos que salir y decirle al paciente que no le podíamos hacer el trasplante. Y a la vez, o sea, hay mucha gente que lo que hace es, al estar practicando en los DALC, va guardando rollitos y por ahí tiene de backup, ¿no?
algunos Ah, rollitos. perfecto. No es lo que se Esa es la clave, tendría ¿no? que, Un poco, no es lo que la se clave tendría que es, hacer, no es lo que se sí. tendría que hacer, o sea, cada córnea sería para su paciente, o que en nuestro caso el INCUCAI te lo autorice. ¿Tá? Quería decir que la clave Pero es bueno, para el inicio de la curva de aprendizaje empezar a tratar de obtener el rollito de las córneas que usamos para DALC. Entonces, haciéndolo así, no vas a tener casos de que utilizaste una córnea y la perdiste, como hacen en la pregunta, porque de todas formas el Claro. estroma lo vas a utilizar. exacto. Bien, acá de este tema ya se habló en las presentaciones, pero quizás hay gente que se conecta más tarde y no lo escuchó. Si hay alguna medida o si es contraindicación un endotelial en afaquia. No, No, vos para vos. dale, dale. No, la verdad que en la faquia no, hay que tener cuidado y creo que es otro de los casos en los cuales hay que dejarle por ahí el aire un poquito más de tiempo al paciente o dejarlo posicionado más tiempo, pero no hay problema en la faquia. Con el DISEC, obviamente. Con el DIMEC creo que por ahora no, porque hasta el rollito se podría ir para algún lado, ¿no, Fede? No, exacto, lo mismo, pero se podría hacer, depende del motivo de la faquia, por ahí lo que tengas que hacer es colocar una lente, si podés, si tenés chance y soporte, colocar una lente. A mí me pasó eso, que me había venido pobre un médico que le habían pasado todas las complicaciones, pobre, le habían pasado yodo, entonces lo inyectó y se le compensó la córnea, y cuando puso la lente encima se le rompió una patita, así que pobre estaba todo mal. Entonces yo pude ponerle la lente, pues la Faco la había hecho bien, pude poner una lente nueva y hacerle. Ahora, si vos vas a hacer en afaquia y el paciente después te va a necesitar una lente o una corrección refractiva, es preferible hacer la técnica que más les guste, ya sea un Yamane o la que quieran, para colocar primero la lente y finalmente hacer el trasplante endotelial. ¿Sí? Entonces, pero sí, si ustedes es un miope alto de toda la vida que lo habían dejado afáquico y ustedes le quieren hacer un endotelial, se puede. Creo que Sí, lo más apuntaría importante es que más. tenga iris, ¿no? Claro, exacto. Si no tiene iris, ahí sí está más complicado, porque por ahí un poco los pacientes que están afáquicos por problemas de retina y tienen iris paralíticos en midriasis, esos no son muy buenos candidatos, Tal cual. porque ahí sí tenés un agujero complicado. Les hago una pregunta, ¿han tenido algún paciente con descompensación corneal por esos iris artificiales que se colocan? Sí, sí, sí. O sea, es más, tenemos uno ahora, en breve se tendría que operar, que lo compartimos con el Hospital La Gleice, con Tommy Yeske, y la verdad que le destruyó el ojo. Entonces, no, seguramente voy a tener que hacerle, ahora está toda la córnea muy mal, y seguramente lo voy a terminar haciendo un penetrante. Nosotros tenemos uno en la fundación también, con controles, en realidad, que un descenso del recuento endotelial, pero por ahora está sobreviviendo, digamos, y es una paciente que no, o sea, sabe bien, pero no se lo quiere sacar. Así que Ujú. está ahí, Y sí, con sus Ok. iris pasa. artificiales nomás. Bueno, Fran, ¿vos tenés alguna pregunta más que te haya parecido en estos momentos? Sí, hay una acá en el chat. Tata Deika pregunta con respecto al cálculo de lente para catarata, ¿no? Con mucha opacidad que no permite valores fiables para medir lente intraocular, ¿toman en cuenta el otro ojo u otro parámetro? Si tiene mucha Ah, opacidad, le puedes hacer ecometría. O sea, no vas a poder hacer ni el máster ni ninguno de los sí, métodos, pero digamos, por más ahí te modernos, preguntan más pero por los K, Pau. Te preguntan más por los por, K. permite valores fiables para medir. Ah, sí, y los K los podemos tomar del otro ojo. Sí, sí, desde ya. O sea, esto para DISEC, ¿no? O sea, si tienen que Ujú. calcular una lente y tienen que hacerle DISEC a un paciente que tiene mucha opacidad, es lo mismo que que, o sea, para calcularlo podríamos utilizar las K del otro ojo. No hay variación de la K después del DISEC, porque fíjense que el lentículo va en la parte interna, así que no hay variación. Ujú. Bueno, perfecto. Yo acá no tengo más preguntas en Facebook, así que, bueno, Fran. Acá tampoco. Bueno, muchas gracias, Pau, muchísimas gracias, Fede. Muy buena la charla. A ustedes, Bueno, muchas muchas gracias a gracias. todos. Para el resto de la Bueno, gente, ¿esto Julio dónde queda?
Esto va a quedar en Capacitación Fundación Zambrano, grupo de YouTube y grupo de Facebook. También en los próximos días se va a colocar en Instagram, así que se puede acceder en cualquier momento. Y les recordamos también que todas las anteriores también las pueden ver allí. Y bueno, la semana que viene vamos a tener una próxima presentación que va a estar a cargo del doctor Armendáriz, que va a hablar de ecografía, todavía con el día de terminar, pero en los próximos días vamos a estar anunciándolo. Así que bueno, les agradecemos a todos en nombre de la Fundación, a vos Federico, gracias por participar, sé que estás muy cansado, tantas participaciones en tantos lados, incluso hoy a la mañana, así que agradecidos todos. Muchas gracias a todos. Muchas Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande a todos. besos, saludos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Chao.